desde Canadá. ¡Ay, Con Dios! nosotros nuestra querida Betty Jansen al cierre del programa. Hoy esto es Mañanas Latinas, 809-542-1017. Vamos a hablar de la noción del infierno. Qué bonito tema para muy terminar. bueno para lunes, muy bueno. Muy bonito eso para que la gente se vaya Sí, claro. habituando al infierno que le espera durante la semana. No, ¿desde cuándo tenemos nosotros esta noción en nuestro discurso de vida? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Les cuento, yo realmente estuve viendo una exposición que se presentó aquí, o está presente ahora mismo, se llama Divino Dalí. Y Dalí había hecho una serie de grabados para celebrar el aniversario de Dante, ¿ok? De la Divina Comedia y el infierno de Dante, exactamente, que tiene esa... Entonces cuando yo la vi, decía, pero ¿de dónde sale esa idea del infierno, no? Y el infierno dividido, bueno, el infierno, la vida dividida en tres etapas, el paraíso, el purgatorio. Bueno, el infierno, el purgatorio, el limbo, el paraíso. ¿No lo habían quitado el purgatorio? El limbo lo quitaron en el 2007. Ya eso te dice bastante, ¿no? Porque tú dices, ¿cómo va a ser que hay una... Pero hay gente que sigue ahí, more. Hay gente que sigue ahí. Pero es interesante ver por qué el limbo forma parte de esas etapas y luego entender que el Vaticano quita esa etapa, ¿ok? Entonces, si hablamos de Dante, que fue uno de los primeros que vulgarizó toda esa información, es un libro que está constituido de 33 cantos y cada etapa tiene 33 cantos, excepto el infierno, que tiene una introducción. La noción del infierno no era, antes de la Edad Media, una noción en sí. Había lo que llamamos el más allá. Y el más allá era un lugar donde el muerto iba, no importa lo que hiciese. Entonces era un lugar donde de hecho, se creyó durante un tiempo que cuando se desarrollara el transporte, la gente podría ir a ver y visitar a sus muertos. Ese era el concepto inicial. Mira qué interesante. Luego, bien interesante, porque tú dices, la idea de, tú no vuelves a ver a los muertos, sin embargo la gente tenía esa esperanza, ¿no? Y no importaba lo que tú hicieras en vida, todo el mundo se encontraba allí. Luego, una vez estando allí, era que tú ibas a trabajar para que tú pudieras volver a la inmortalidad. Entonces esos conceptos lo vimos en los egipcios, por ejemplo. Ellos pensaban que la gente se iba, en el caso de ellos, pensaban que la gente se iba al cielo, no importa quién, se iba al cielo o se alojaba en el sol. No sé si ustedes se acuerdan. El rey sol, la reina, exacta, la reina luna, Amon-Ra, Isis, eran los dioses de esa mitología. Exacto. Y también se encontraban en los astros. Esta idea persiste, pero en el concepto paraíso de los cristianos. Okay, nos vamos al cielo. Sin embargo, en los egipcios, ellos, además de eso, entendían que para llegar allí tenían que aprender adivinanzas, cultivarse. Okay. Y los faraones, por ejemplo, trabajaban antes de morir, durante su vida, se preparaban para ello. Ese viaje. Porque cuando tú tenías, para ese viaje, porque cuando tú tenías toda esa información y tú conocías las adivinanzas y tú sabías cómo comportarte, era muy posible que tú volvieras a la vida. Entonces, esa mitología se conservó entre los egipcios. Sin embargo, en los griegos había lo que llamábamos el Hades. El Hades. El Hades, ahí había como un guardia. Tú llegabas, tú morías, tú te ibas allí y ahí no salía nadie. Y ese guardia estaba representado, no sé si ustedes se van a acordar de
de Harry Potter, Ujú. que era el perro de 3 cabezas. Ujú. Ajá. Esa imagen era el que cuidaba. El Sin guardador. embargo, es simpático con el tiempo ese perro de 3 cabezas, que no era de 3 cabezas, era un perro de 5 cabezas. Y no sé si por asuntos técnicos de diseño, etcétera. Se cansó el que dibujaba en esa Ay, que yo no época. voy Dijo, animado, Caco, espérate. Él se llamaba Sever, el perro. Bueno, el asunto, las cosas fueron evolucionando y no es hasta avanzada la Edad Media que el cristianismo comienza a desarrollar el concepto de infierno. El concepto de infierno, que era un más allá en principio, y que solamente podían ir la gente que había que había pasado por lo que llamaban la catalepsia. Ajá. Era el único que podía teóricamente ver lo que era el paraíso, el infierno, lo que sea, ¿no? Sin embargo, la catalepsia sabemos que es una problemática de salud, donde tú pierdes conocimiento durante un periodo y tú vuelves otra vez. Entonces, por eso ellos adjudicaban este proceso al hecho de que tú eres el único que podía ver el paraíso o el infierno, era aquel que sufría de catalepsia. Luego salieron unos escritos, en particular el Veda Venerabilis, que fue un escrito que salió en el siglo VIII, donde se daba una visión del infierno más caótica. Y a partir de ahí la gente se fue inspirando. Yo no sé si ustedes conocen Delacroix. Delacroix es un artista. Sí, claro, Delacroix. Se escribe Delacroix. Es que ella lo dice en francés de Francia y uno no entiende. Delacroix, claro. Que él había creado, si tú ves la idea del infierno, Sí. bien caótica. Sí. Y eso, muchos, era que no lo teníamos tan claro lo que era realmente. Hay una imagen también, esa idea en el cristianismo, de que Dios le da una patada al diablo, que no lo obedece, Ujú, y lo lanza a la tierra. ujú. Y esa imagen de lanzarlo a la profundidad, al exterior del cielo, es la imagen que los cristianos cogen para crear el infierno como algo subterráneo. ¿Ok? Ujú. El infierno es para aquellos que no han respetado las reglas de Dios y de Jesús, y por ello hay que expulsarlos de aquí. Ujú. Entonces, una forma de la expulsión se hace en la profundidad. Entonces, siempre conservamos esa idea de que el infierno está subterráneo, ¿no? Es abajo. Y Nunca también será yo arriba. pienso, y dentro, porque la sabiduría popular o la iconografía popular y también el pensamiento que lleva a crear esas historias, están basados en cosas también que son palpables pero no entendibles. Si uno se da cuenta, los volcanes son lugares por donde sale fuego. Ajá. Y se supone que están conectados con el centro de la Tierra, donde hay magma, donde hay fuego. Entonces, cuando uno empieza a pensar, mira, allá abajo hay fuego, allá Exacto. arriba hay nubes. Sí. Entonces, allá arriba es bonito y fresco. Aquí abajo es caliente. El que se porta mal ¿Abajo va dónde es caliente? en el Centro fondo de de la la Tierra. Tierra. En el centro de la tierra, ¿sabes? Entonces, el que cae ahí abajo, cae en una olla donde le va a ir mal. Hay Y yo algunas pienso, personas que y por tienen las una olla por las ahí. las leyendas que lee María Victoria cada día, que el humano necesita mandar Olla a decir y caliente. olla y caliente. Es muy fuerte. Manda a decirle a la colectividad, dense quieto, porque tú te imaginas, Betty, tú que vives en un país de reglas y de orden, ¿cómo serían las sociedades sin algo de aprehensión, por lo menos, de decirle, cálmense o... Claro. Sí. Sí, bueno, mira, y sería un tema particular, porque por ejemplo aquí la religión ha estado, la sacaron del Separada. sistema social, Ajá, ¿ok? ajá. Y la Como gente ya debería no va a la ser. iglesia, la gente ya no se casa, la gente ya no bautiza. Ajá. Entonces, Bueno. pero tampoco se buscaron... Es una sociedad laica.
Exacto, pero no, porque la No. sociedad laica es cuando tú sacas la religión del Estado. Ajá. ¿Ok? Tú tienes libertad de expresión religiosa Ok. dentro de las reglas de A mí me las gustan leyes los aquí hay una estados libertad laicos. de Sí. religión. Pero Nunca la coitos. gente, en el caso, aquí hay un caso muy particular, Ajá. dejó de creer en las religiones, Ya. pero no buscaron absolutamente nada que pudiera reemplazar ese vacío. Ya. Entonces un poco sin norte, ¿no? Eso es como Eso tener lo un que sándwich, después. un sándwich Eso sin sería otro mayonesa. caso. Eso es otro tema. Muy Eso es otro interesante. tema, sí. Pero si volvemos al tema del infierno, sabíamos que en la religión, en el judaísmo, por ejemplo, había el Sheol, Ajá, el que Seol. también era un espacio, un lugar donde Por ahí anda la todavía. gente, Sí. el cuerpo, no las almas, Ajá. porque después los padres de la Biblia, los que llamamos padres de la Biblia, que fueron los que tradujeron la Biblia, Ajá. ellos comenzaron a integrar otros puntos Ajá. y una vez que los integran, había que justificarlos. Ajá. Entonces, por ejemplo, porque en el latín, por ejemplo, infernus no tenía ninguna referencia de ningún tipo. De hecho, la gente en esa época no le daba importancia a eso. Ujú. Le daba importancia al juicio final, Ajá. por ejemplo. Pero el infernus no decía absolutamente nada. Es una palabra coloquial, ¿no? Y luego se fue integrando esa palabra. Y para los padres, por ejemplo, San Jerónimo, que fue uno de los traductores, Ujú. Agustín, San Tomás, se crearon muchos conflictos porque tú tenías que decir, ok, ¿cómo va a ser que si Dios y Jesús son la representación del amor, la gente que muere no tiene ningún chance? No, hay que crear un chance. Entonces, ¿cuál es el chance? Bueno, tú haces estupideces aquí en la vida, te vamos a dar chance a través del juicio de que tú te retractes, porque Dios y Jesús son amor. Ujú, Entonces, ujú. hay un perdón que debe hacerse. Luego, ellos dividen en el purgatorio, Ujú. como habíamos hablado, y en el limbo. ¿Por qué el purgatorio? Porque entonces hacen la reflexión. Estamos hablando de que todo eso es basado en el Nuevo Testamento. Ujú. ¿Qué pasa con aquellos del Antiguo Testamento que no pudieron tener la oportunidad de escuchar poder, de reparar de esos reparar. daños? Ajá. Entonces hubo que crear el purgatorio. Pero ¿qué pasa con esos niños que murieron y no pudieron vivir ni pudieron probar que ellos eran meritorios de ese amor? Entonces creamos el limbo. Ujú. Entonces ese proceso que luego posteriormente, como habíamos hablado antes, se elimina el limbo. No me pregunten por qué, porque realmente no lo averigüé, me hubiese gustado poderles decirles. En ese proceso, entonces la gente estaba convencida que ir al infierno era una posibilidad, Ujú. y ya a partir de ahí las imágenes, Ujú. por ejemplo, si Dante había creado la Divina Comedia y que la Divina Comedia es clave porque es una banalización Ujú. de todos esos puntos de la Biblia que todo el mundo no tenía acceso. Exactamente. Antes, él lo vulgariza. Se leyó primero la Divina Comedia que la misma Biblia para mucha gente. Exacto. Y entonces a partir de ahí, los artistas contribuyen Ujú. a tener una idea más clara Ujú. de lo que es el Gráfica. infierno. Sí. Entonces, a partir de ahí, bueno, mi amor, o sea, estamos hablando de Lacroix, bueno, el mismo Platón Ujú. en la República habla de eso. Entonces, lo que pasa es que la República era un poco más snob para leerla, tú ves, pero todas esas ideas que los padres, los traductores de la Biblia introducieron, no estamos seguros de que estaban así. No estamos seguros de que eran así, de que en esas traducciones son fieles a los textos originales. Y luego en el segundo
Y luego la cultura pop, ya tenemos que ir culminando, pero luego la cultura pop, gracias a Dante, ha ido haciendo sus propias adaptaciones de lo que es el infierno. Ya luego la Biblia se popularizó y cayó, entonces ya fue sujeto de estudio, y también pues se le ha dado un chequeo a esos escritos para buscarle la vuelta en el cine, en el teatro, en la televisión, etcétera, etcétera. Y bueno, y ya el concepto de infierno, que era algo complementario, era Satán y sus amigos, termina siendo algo fundamental en la religión cristiana, sí. como el pilar en la religión cristiana. Luego tú verás, bueno, los artistas como Bosch, no sé si ustedes lo conocen, que también crea imágenes terroríficas de lo que sería el infierno, pero un infierno que nadie ha visto. ¿Te refieres a El Bosco? Sí. El Bosco. Betty, tú como siempre, gracias por pasearnos por los museos, pero no simple y llanamente por la historia del arte, sino por los conceptos que llevan a esos grandes artistas a crear lo que han creado. Se ve fácil ahora, la gente agarra una computadora, se hace diseñador, pero aquellos lo tuvieron difícil. De la literatura pasaron a otros medios, pintura, teatro, etcétera, y una Betty Jansen que se ha leído muchas cosas, viene a Mañanas Latinas a compartirlo con nosotros. Gracias, Betty, querida. Señora Labrecq. Pórtense bien, porque si no ya saben. Un abrazo. Bueno, precisamente en la obra que acaba de hacer Sabrina Gómez, A Puertas Cerradas, salen muchas imágenes del infierno. Por ejemplo, detalles del infierno del Bosco, sale varias veces en la entrada, muchas referencias del infierno en esa obra de teatro muy buena que acaba de finalizar este año. Gracias, Betty, gracias a cada Mañana Latinista por habernos acompañado. Aunque terminamos con esto es un cielo de programa. Esto es un cielo de programa.